Antes de iniciar el acto, voy a comentar un poquito cómo es la agenda, ¿vale? Para que todo el mundo más o menos pues sepa cómo se desempeña la mañana. Ahora daremos inicio a la sesión plenaria. Tomará la palabra la persona que se ha designado para dar el discurso institucional. Una vez concluya la corporación con la Corte y los dos, no quiero utilizar pregonero, la persona que da el discurso y pregonero, ¿vale? Que está también aquí, nos acompañarán a la escalinata de este mismo edificio, está en la parte delantera, para sacar la tradicional foto de familia. Después iremos a la rotonda de Carlos III, que está justo aquí detrás, donde los portavoces izarán la bandera de la ciudad, y de allí pues nos desplazaremos hasta el recinto ferial, donde daremos una copa en la caseta municipal. ¿De acuerdo? Bien, y antes de dar inicio, pues daros la bienvenida a todos, especialmente a las autoridades, que sé que tenéis una agenda complicada y que estéis aquí un sábado, pues para nosotros es motivo de orgullo. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan importante para nuestra ciudad. También pues a todos los asistentes, la Corte por supuesto, y las distintas personas que nos acompañan, hijos predilectos, medallas de la ciudad y demás. Y sin más, pues damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria del día 20 de julio de 2024, de conmemoración del 154 aniversario de la ciudad. Muchas gracias. Señora secretaria. Por decreto de la Alcaldía Presidencia 2769-24 de 11 de julio, se procedió a la convocatoria de la presente sesión extraordinaria, con un único punto en el orden del día, conmemoración del 154 aniversario de la ciudad. Antes de dar la palabra, os rogaría que dejarais los móviles en silencio, que eso se me ha olvidado de decirlo. Bien, pues toma la palabra don Rubén García Garzón. Vamos a ello. Alcalde, autoridades, familia, amigos y amigas, linenses en general, buenas tardes a todos y feliz 20 de julio, feliz aniversario de nuestra ciudad, la Línea de la Concepción. Tengo que reconocer que todavía me cuesta creer que esté aquí pronunciando este discurso en uno de los días más importantes del año para nuestro municipio. Tengo que deciros que hoy he recibido un honor impagable, así que muchísimas gracias por el apoyo recibido, gracias también a las personas que han hecho posible que hoy pueda vivir, bueno, pues lo que es uno, sin duda, de los días más felices y señalados de mi vida. Hace 154 años, un día como hoy, 20 de julio, nuestro primer alcalde, Lucardo López Muñoz, tomaba posesión de ese cargo en lo que era la sesión del acta de constitución del Ayuntamiento de la Línea tras su segregación del municipio de San Roque. Está en los libros de nuestra particular historia, la línea de contravalación o la línea de Gibraltar, como se denominó antes de aquel 20 de julio de 1870, no fue más en sus inicios que un campamento formado por cientos de personas que hacían artesanías, que comerciaban con lo que daba la tierra para abastecer a aquellos militares que se asentaban junto a Gibraltar para el asedio. Nuestro municipio nunca ha tenido sentido sin ese trozo de roca que tenemos ahí al otro lado, y así debemos aceptarlo, y así incluso tenemos que dar las gracias. La Línea siempre fue un pueblo obrero, condenado a reinventarse, condenado a luchar y a levantarse ante las muchas adversidades que ha tenido que afrontar desde que se tiene conocimiento de su existencia, y tal día como hoy, en 1870, en aquel inolvidable 20 de julio, comenzó a despertar. Los linenses quisieron y consiguieron que la Línea fuera un municipio independiente de San Roque, y no fue fácil, debido a la oposición política y social de esa localidad, que se negaba, y además con toda lógica, a perder una población que tenía una situación estratégica tan importante como la Línea a los pies del Peñón. Pero el linense, como siempre, demostró que es tenaz. Casi siempre logra lo que se propone, si se lo permiten, y no le ponen zancadillas. Así que fue un 17 de enero, también de 1870, cuando se autorizó finalmente la segregación de la Línea del Ayuntamiento de San Roque y se le concedió todo lo poquito que comprendía entonces su término jurisdiccional. Así nace, con poco más de 300 habitantes, la ciudad de la Línea, cuyo casco urbano se limitaba a la Plaza de la Iglesia, a la Plaza de la Constitución, a la calle Real, a la calle Jardines y a la Avenida España. Contábamos entonces con un cementerio, con una comandancia, con una aduana que décadas después fue derribada, con 2 cuarteles, con mucho mar
y con mucha arena. Un mar que tenía una amplia e intensa actividad en la playa de Levante, en La Tunara, una barriada entonces y ahora de pescadores. Una Tunara que no nació como un barrio más de la Línea, sino que sus orígenes datan nada más y nada menos que de 600 años antes que la propia ciudad de la Línea. La Tunara sigue siendo santo y seña de un pueblo marinero cuyas barcas todavía son protagonistas de un amanecer y un atardecer único que nos deja ese lado de la costa. Y fue a base de mucho esfuerzo, como un 20 de julio, en 1870, empezamos a forjar nuestro futuro. Un futuro que ya entonces estuvo marcado por el ingenio, por la alegría y por la capacidad de diferenciarse que tiene el que es de la Línea. Y pocas cosas hay para un linense como su feria. De hecho, no esperamos demasiado, tras nuestra fundación, en inventar algo que fuera santo y seño de nuestro pueblo. Así que en este 2024 tienen que saber que se ha cumplido 145 años de la primera feria de nuestra historia. Y ya por entonces, cuando apenas teníamos 9 años de vida como municipio independiente, nuestra feria comenzó de una forma tan peculiar como somos los linenses. Aquí nos gusta divertirnos y aquí nos gusta vivir en la calle. Es lo que nos diferencia siempre de lo que tenemos alrededor. Así que mientras en otros pueblos, ya en aquellos tiempos, presumían de ferias reales, que habían tenido su origen en las denominadas ferias de ganado o de géneros de la época, a nosotros nos dio por eso, por montar una fiesta en la calle y a lo grande. Fíjense qué sencillo. Fue en 1879 cuando se celebró la primera Feria de la Línea, que nació en lo que todos conocemos como la Explanada, con motivo de la celebración del Corpus Christi, a mediados del mes de junio de ese año. Incluso hay quien habla de que fue realmente 4 años antes cuando tuvimos nuestra primera feria, con motivo de la proclamación como rey de Alfonso XII y su posterior boda con María de las Mercedes. Era un enclave distinto, el de la Explanada, para la feria que luego conocieron nuestras siguientes generaciones, pero allí había, dentro de las posibilidades de la época, iluminación, decoración y muchas ganas de pasarlo bien, que es lo que nos define a los linenses. De nuestra feria, la envidia siempre ha sido el Domingo Rociero, que nació en esa calle real cuando las casas se abrían para celebrar entre vecinos el inicio de nuestra feria. Y de nuestra velada y fiesta siempre fue referente nuestra feria taurina, esa que ahora ha vuelto a relanzar Curro Duarte en una tierra de tanta tradición. La tierra donde el gran torero de Ronda, Cayetano Ordóñez, el Niño de la Palma, padre del gran Antonio Ordóñez, vistió su primer traje de luces. Y es que fue aquí, en la Línea, donde empezó la dinastía de los Ordóñez, una de las más importantes de la tauromaquia. Una tierra taurina y con una plaza consolera que está considerada como uno de los 3 edificios más antiguos de la ciudad, junto a la Comandancia Militar, hoy el Museo del Istmo, y junto a la Parroquia de la Inmaculada. La Línea ha contado siempre con una relevante baraja de toreros que vistieron el oro y la plata. Muchos destacaron como matadores o novilleros y otros como banderilleros, acompañando a grandes toreros de la época. Una plaza que ha sido testigo de grandes ferias taurinas y de rematados carteles con presencia de las figuras del toreo de la época y de toreros nacidos aquí, en esta ciudad. Y es que esta es la tierra de Carlos Corbacho, el torero más importante que ha dado la Línea, de Pepe Luis Segura, de Aurelio Núñez, de Landrove, de Carlos Pacheco, de Manciño, de Curro Escarcena, de Curro Duarte o de Miguel Ángel Pacheco. La Línea siempre ha sido un ejemplo de talento, por ser la ciudad desde la que hemos exportado al mundo talento y además lo hemos hecho sin universidades. Porque el linense también ha tenido que emigrar para estudiar, pero ha aprendido en sus calles y ha aprendido de sus orígenes lo que no te enseñan en una facultad. Somos la ciudad de Cruz Herrera, somos la ciudad de David Morales, de Salustiano del Campo, de Ángel Garó, de Muñoz Molleda, de Quino Román, de Rafael Trujillo, de Juan Vázquez Toledo, de Rafael Almansa, de mi añorado y querido Juan Domingo Macías, de cientos de personas que han contribuido con su trabajo y con su talento a hacer muy grande a este municipio. Una ciudad donde muchos no han sabido encontrar sus bondades, y me refiero a aquellos que proyectan una imagen distorsionada y que, por desgracia, atentan contra nuestro prestigio y contra la idiosincrasia de los linenses. Miren, siempre he defendido que nuestras raíces son el fundamento de nuestra identidad y que nos definen como personas. A pesar de nuestra corta historia, la Línea es una ciudad de raíces, es una ciudad con cimientos sólidos, pese a que muchos quieran tambalear esos cimientos. Y hablando de esas raíces, de esos orígenes, hoy quiero continuar este relato sobre la Línea de la Concepción, en este día tan señalado para todos, con una historia que podría ser real. Con una historia que tiene nombres y apellidos y que explica nuestra singularidad, que explica por qué se viene a la Línea, en la mayoría de los casos, y por qué aquellos que vienen con dudas se enamoran de esta ciudad. Ya saben eso de que a la Línea se viene llorando y de la Línea se va uno llorando. Pongamos que uno de los protagonistas de esta historia que quiero contarles hoy era un joven que respondía
al nombre de José. Había nacido en San Vicente de la Barquera, en Cantabria, en la otra punta del mapa. A principios de los 40, tras una guerra civil muy dura para él, que era policía armada, como se decía en aquella época, pues un día le dicen que se tiene que venir a prestar servicio a la línea de la Concepción. Imaginen cómo sería ese viaje para cruzar ese país, un país entero con comunicaciones muy precarias que teníamos en aquella época. José tuvo como destino el paso fronterizo con Gibraltar. Y Pepe, como pronto empezaron a llamarle aquí en la línea, se enamoró, se casó y formó una gran familia en el patio Corona Chico, en el número 6 de la calle San José, en el corazón de una ciudad que no era lo que Pepe había imaginado. Desde ahí, uno de sus hijos, Enrique, crecía viendo lo que entonces era una ciudad que se reconstruía y que crecía en torno a la pujanza de Gibraltar. Durante la Guerra Civil Española, la línea de la Concepción sufrió los estragos del conflicto, con enfrentamientos entre fuerzas de un bando y otro que dejaron enormes cicatrices en la ciudad. Tras la guerra, la línea se fue recuperando poco a poco y volvió a ser un importante centro urbano de la zona. Estamos, para situarnos, en el Ecuador del siglo XX. Qué difíciles pero qué bonitos debieron ser aquellos años en la línea, que quienes la conocieron aseguran que se trataba de una ciudad que no tenía comparación con ninguna otra. Enrique todavía recuerda el olor del cine imperial con el que convivía, el rugido del ambigú cuando se abrían las puertas de lo que era un cine de altura en una ciudad de cines. Alguna vez se alejaba de su entorno y se asomaba a la calle Real, que ya por entonces tenía un tránsito insólito para la época, por la que discurrían parejas que no se podían ni dar la mano, pero que se enamoraban y hacían planes de futuro. Una simple moneda en el bolsillo a veces les permitía ver alguna película en el cine cómico. Los niños daban algunas carreras por los jardones Sacones, que ahora, ya saben, han cumplido 150 años, o por un paseíto Fariñas que todavía guarda la esencia de aquellos años. Era una ciudad de bailes en los patios, de ambiente sano, de ambiente familiar, de ventanas abiertas, de convivencia entre vecinos, de sillas a las puertas en una hilera de casas bajas en un bonito atardecer. Y poco a poco, sin darse cuenta, la línea estaba creando un legado imborrable, una línea que todavía conserva ese espíritu de gente hospitalaria y de gente dispuesta a compartir todo lo que tiene, dispuesta a abrirle sus brazos a todo el que viene dignamente a ganarse la vida en esta ciudad, porque aquí, de acoger a gente que nos visita, sabemos un rato. Todo eso, aunque vaya en el ADN del linense, se fraguó en aquella ciudad de mitad de siglo. Ese niño, ya hoy abuelo, todavía recuerda cuando nació el diario Aria, todavía recuerda la música de orquestas en esas reuniones que no se alargaban mucho más tarde de las 10 de la noche, tampoco olvida a cómicos como el Brillantina, que hoy en día, con sus chistes y con sus monólogos, sería, como se dice ahora, viral. Sería seguramente uno de los humoristas más aclamados de este país si en aquella mitad de siglo XX hubieran existido las redes sociales y los teléfonos inteligentes con los que hoy todos nos manejamos. Dice el del Brillantina, que no solo hacía monólogos que eran insólitos para la época, sino que además imitaba como nadie a narradores del fútbol argentino. Y como él había mucha gente ganándose honradamente la vida en una ciudad que empezaba a ver la luz, en una ciudad que poco a poco se iba transformando y que llenaba sus calles, sus comercios y sus bares con la intensa actividad que generaba Gibraltar. Antes de esa ciudad, insistimos, en periodo de transformación y también en los años 40, había llegado a la línea de la Concepción un granadino que respondía al nombre de Miguel. Vino para ejercer una de sus vocaciones, que era la de farmacéutico. Fue su primer trabajo aquí en la línea. Más tarde, Miguel comenzó también a cruzar la frontera cada día y seguramente en alguna de estas se encontraría o coincidiría con Pepe, porque Miguel trabajaba en el Arsenal. En ese ir y venir, Miguel se enamoró de una guapa joven de ojos claros y de ese amor nació Ángeles, una niña que vio la luz en el patio Erdique, en la calle Alba. Luego, con sus ahorros, Miguel se mudó con su familia a la calle Sagunto, donde convivió junto a ese hotel Universal que marcó una época. Se decía que era el mejor hotel de toda la provincia de Cádiz y se inauguró precisamente un mes de julio de 1948. Su apertura dio mucha categoría a la línea. Contaba con 5 plantas, con 100 habitaciones y contaba con teléfono, algo que era tan codiciado en aquellos años. Esa niña conoció a cantantes de primera talla que se alojaban en el Hotel Universal, conoció a Rafael, a los toreros que triunfaban en una plaza donde todas las figuras del toreo hacían el paseillo en cada feria, y a actores de la compañía Teatro Benavente, siempre tan cariñosos con la línea, y a numerosos artistas que venían a actuar en esos años en los que la velada y fiestas, y a mucha honra llamarla así, era lo que ya sigue siendo ahora, la mejor feria de España. Tengo que contarles que Enrique y Ángeles hoy están aquí, en este salón de plenos, y seguramente nunca imaginaron que algún día serían protagonistas de un discurso tan importante como el de este 20 de julio de 2024.
son mis padres y para ellos también este homenaje en este día tan especial para mí. Nos adentramos en la mitad del siglo XX, la línea seguía viviendo bajo la sombra de Gibraltar, al son del dinero que entraba por esa frontera que nos convertía en un municipio al que todos querían venir. Feriantes, cantantes, toreros. A muchas personas de mi entorno les he confesado que llevo toda la vida soñando, dormido y despierto con haberme criado en esas calles. A muchas personas le he contado que hubiera querido conocer aquella línea de la Concepción y por eso quería, gracias a esta oportunidad que hoy tengo, rendir homenaje a la ciudad en la que me hubiera gustado nacer y crecer, en la línea anterior al cierre de la verja. Eran años de esplendor, de cubos y cometas en la playa, de pescadores que llegaban en sus humildes botes a la tunara después de una noche muy dura. Cuánta gente esperaba aquellos botes en aquel camino tan estrecho de la tunara. Cuánta hambre quitaron después de madrugadas de temporales en una línea marinera que todavía es la envidia de todos los municipios que nos rodean. La línea de entonces era una ciudad bulliciosa, no alcanzaba un siglo de existencia, pero había crecido de manera considerable. Era un municipio próspero ante la atónita mirada de las localidades de su alrededor que no daban crédito a ese crecimiento tan fugaz y al mismo tiempo tan importante. La línea contaba con calles repletas de bares que se llenaban hasta la bandera, con comercios y puestos de mercado que traían productos de Gibraltar que solo se podían encontrar aquí. Era una ciudad eminentemente obrera, pero estaba totalmente supeditada al trabajo que se generaba en el Peñón. Algo que, por desgracia, no terminamos de cambiar tantas décadas después, a pesar de todos los intentos por no depender de lo que hay ahí al otro lado de la verja. Y para situarnos en ese tiempo, quiero compartir con todos ustedes un informe realizado en aquella época por Encarnación Gil, que era profesora de Geografía e Historia en el Centro de Enseñanza Diego Salinas, que nos ofrece además un retrato muy significativo de lo que era la línea de entonces. En el año 1954, con nuestra Valona, por cierto, en segunda división, teníamos 71.510 habitantes censados y había más mujeres que hombres. Sí, teníamos más personas en el censo que las que tenemos ahora en 2024 y además no fue el número más alto porque antes del cierre de la verja, a finales de los 60, eran casi 100.000 los habitantes que tenía la línea de la Concepción. Y definía ese informe a la línea como una sociedad urbana y que no se hallaba en una vida rural, que era lo lógico en esa fecha. En ese informe se reflejaba una población que se agrupaba formando una ciudad de importante trazado, moderna y recta. Una ciudad con una seña de identidad en su imagen, fachadas con dos crujías y casas bajas encaladas, construidas en ladrillos y mampostería. Era una ciudad que apenas tenía agricultura por la falta de terrenos, una ciudad sin ríos, en la que las explotaciones agrícolas solo daban para el consumo de las familias que eran propietarias. Algo similar pasaba con la ganadería, porque no teníamos prados. La población crecía mirando a las faenas del mar, principalmente desde la Tunara hasta Torrenueva, y otra más reducida, formada por el Espigón de San Felipe. Eran años de sardinas, de boquerones y almejas, y en aquella época sobresalía también una almadraba que tenía una gran actividad en verano en la zona más próxima a Gibraltar, en el litoral de Levante. Una almadraba de atún cuyas capturas se exportaban a otras localidades de la provincia. Eran años de partidos de fútbol de la Real Balompédica Linense, de nuestra recia Valona, en el viejo San Bernardo, que a los que tenemos la sangre blanquinegra nos habría encantado conocer. Un estadio que se llenaba cada domingo, en los que se agolpaban cientos y cientos de personas para ver a una Valona que marcó época. Aficionados que tuvieron además la suerte de disfrutar del mejor futbolista linense de todos los tiempos, de Juan Vázquez Toledo, que echó los dientes en ese campo de San Bernardo antes de jugar en el Real Madrid de Di Stéfano o de jugar en la selección española de fútbol. Pero ya saben, hay una fecha marcada a hierro y fuego en la ciudad: el cierre de la verja en ese fatídico 1969, que fue un acontecimiento que tuvo repercusiones muy dramáticas para la línea. Ese cierre, impulsado y ordenado por el régimen de la época en respuesta a las tensiones políticas con el Reino Unido, tuvo un impacto devastador en la economía local y en la vida de sus habitantes. El cierre repentino de la frontera dejó a miles de personas sin empleo y sumió a nuestra ciudad en una profunda crisis económica. El cierre de la verja también tuvo un impacto tremendo en la sociedad de la línea. Muchas familias se vieron separadas. La incertidumbre sobre el futuro y la falta de recursos económicos llevaron a que muchas de esas familias tuvieran que tomar decisiones realmente duras. Y es que no hace falta que llegue un 20 de julio, ni un aniversario de la fundación de nuestro pueblo, para que todos entendamos la singularidad y también las injusticias que ha tenido que soportar un municipio degradado hasta cotas insospechables. La tarta, entonces, se la repartieron unos pocos tras ese 1969. A esta comarca llegó prácticamente de todo para todos, mientras que los que sufrimos las consecuencias de aquella decisión fueron las poblaciones vecinas de un lado y otro de la verja. Aquí nos hicieron un estadio, cerca del Peñón, para presumir de un patriotismo que en aquella época nos hizo mucho daño. Por eso en la línea
desconfiamos tanto cuando ahora escuchamos lo de la prosperidad compartida. Aquella decisión rompió la vida de miles de linenses que tuvieron que marcharse. Ya saben, aquello de que vaya donde vaya, hay gente de la línea, a veces tiene su explicación y no es solo porque seamos unos cardeosos. La línea ha sido desde entonces una reivindicación. Todos hablan de nuestra situación peculiar, todos sin soluciones dicen que somos un problema de Estado. Todos, desde muy lejos, la mayoría sin saber, hablan haciendo fácil y gracioso aquello del Gibraltar español como si la única solución fuese otra vez cerrar esa frontera. Por Madrid y por Sevilla han pasado gobiernos de toda ideología, de todos los colores, con buenas palabras, pero con pocas soluciones para la línea. Por eso, en esta ciudad hemos tenido que ponernos un escudo. Somos nosotros quienes defendemos lo nuestro, quienes sabemos del cachón para adentro todo lo que se cuece aquí y además es que lo preferimos. No queremos que nadie nos defienda. La línea es una reivindicación de Estado, pero en realidad es una reivindicación de todos y cada uno de nosotros. La línea es española y gaditana, pero nosotros no somos de Cádiz, que también. La línea es una ciudad de esta comarca. Nos sentimos del campo de Gibraltar, pero nosotros somos de la línea. No encontramos un motivo de orgullo más grande que pisar cualquier rincón del mundo y decir a boca llena, yo de la línea de la Concepción, y en la línea somos como usted está viendo y no como le hacen creer que somos. Porque el de la línea es así, tiene agallas para sacar la cara por su pueblo, sea donde sea, y cueste lo que cueste. Se emociona cuando la tele o la radio nos saca para cosas bonitas, para hablar de nuestra feria, de nuestra gastronomía, de nuestra balona, de nuestros proyectos de futuro que empezamos a tenerlos, de nuestras playas o de nuestro arte, porque somos una ciudad con mucho arte. Miren, no existen personas en el mundo con el arraigo que tenemos los linenses en nuestra ciudad. Y además en la línea se da una circunstancia absolutamente peculiar. Es la línea la que nos hace ser a los linenses de la manera que somos. Es la línea la que nos hace ser ligeritos de bolsillos, hasta gastarnos el último céntimo que tenemos en nuestras carteras para sentarnos en la terraza de un bar. La que hace que los domingos las calles sean un desfile de bandejas de pasteles. La que hace que nuestra velada y fiestas, aunque pasen los años, siga siendo la salvahora. Es la línea la que hace que, aunque vayamos a ver cualquiera de las maravillas del mundo, sintamos siempre nostalgia de sus calles y de su gente. Su entrada por el higuerón con el peñón de fondo y el azur del mar de Levante. Esa tunara llena de voladores en una tarde de verano. Esa línea en la que el sol brilla con más fuerza que en ningún otro sitio un domingo rociero. Esa plaza de la iglesia una noche de agosto con sus terrazas llenas y la Inmaculada como testigo. Ese miércoles de Medinaceli, ese olor a pulpo asado en la mañana de un sábado de cabalgata, ese despertar en un 8 de diciembre cuando sabemos que vamos a ver a nuestra patrona salir por las puertas de su santuario, esa tarde de domingo viendo a la Balona, es un paseo por las callejuelas del barrio de San Pedro, es la libertad de ver el mar desde el Conchal, es un terrenito en el Zabal, es una familia trabajadora de los Junquillos, es una casita baja de las de antes en Periáñez, y es que llevamos toda la vida soñando. La línea no se concibe sin sus patios ni tampoco sin sus huertos. La línea no se percibe sin su lucha y tampoco sin los sueños de los linenses. Cuando no éramos un municipio independiente, luchamos por serlo y lo conseguimos. Porque no solo nos define lo de ser un pueblo feliz, cardeoso y que vive en la calle. La línea de la Concepción es, desde antes incluso de llamarse así, un pueblo que se levantó a base de trabajo. Somos un pueblo con gente muy arraigada a lo nuestro, de gente alegre, pero sobre todo de gente muy trabajadora que nunca ha desperdiciado ninguna forma honrada de ganarse la vida. Cuando no teníamos quien nos marcara nuestras directrices, levantamos un simple poblado marinero y sin desarrollo urbanístico y nos convertimos en una ciudad referente por su riqueza y por su economía. Cuando nos cerraron la frontera, soñábamos con lanzarnos besos más allá de hacerlo a través de una verja. Y cuando abrieron la verja, soñamos con volver a ser lo que fuimos. La línea lo ha conseguido todo a base de sueños, pero también a base de esfuerzo, con mucho sufrimiento. Esfuerzo de generaciones de linenses que han puesto con su trabajo y talento la base de lo que somos. En los últimos años, la ciudad ha comenzado a despertar. Seguramente tan solo sea porque la aritmética de la política nos ha situado en una situación de privilegio que jamás habíamos vivido, pero estamos despertando. La línea es una ciudad de futuro y con futuro. Conseguirlo solo será posible si nos unimos, si peleamos por lo nuestro y alzamos la voz contra viento y marea. La identidad de la línea de la Concepción está profundamente marcada por su poder de supervivencia. La historia de la línea es un reflejo de su espíritu indomable y de su capacidad por reinventarse. Es una historia de resiliencia y de adaptación, que su ejemplo nos inspira a los linenses a valorar nuestras propias raíces y a construir un futuro como el que nos merecemos y como el que se merecen las nuevas generaciones. Una vez escuché que un pueblo sin memoria no tiene futuro. Supongo que una persona sin ella tampoco la tiene. Ha llegado la hora de la línea. ¿Queremos ser espectadores?
¿Queremos ser protagonistas? Tenemos que hacer un doble esfuerzo para transmitir nuestra historia, nuestros valores, nuestros problemas, nuestros anhelos y combatir con esa imagen distorsionada que algunos se empeñan en mostrar. Miren, yo lo tengo claro. Quiero que mi hijo Miguel viva el día de mañana en esta ciudad que tiene un futuro esplendoroso. Quiero que forme aquí su familia. Quiero que vea La Línea como una oportunidad y no como un problema. Quiero que Miguel no tenga temor alguno al decir en el mundo que es linense y que lleva con honra su amor por la Valona, que no se avergüence nunca de sus orígenes ni de sus raíces y que no haga caso a esa realidad paralela en la que insisten, cuando lo que somos realmente es una ciudad maltratada desde hace años. Quiero que mi hijo conviva con esa generación de jóvenes con talento, que los hay, que los tenemos en La Línea y que cada día hacen mejor a esta ciudad, desde una apuesta clara y decidida por la formación y por la educación. A esos jóvenes hoy aprovecho para decirles que somos dueños de nuestro futuro. Quiero que Miguel esté orgulloso de una ciudad que se mira y que descubre que cada día es mejor, una ciudad moderna, una ciudad amable, una ciudad noble de corazón y hospitalaria, una ciudad con gente de la que ya no queda. Quiero que mi hijo saque el orgullo y la valentía para gritarle al mundo entero con humildad quiénes somos los de La Línea, esa ciudad que queremos, por la que luchamos, repleta de oportunidades, a la que los linenses defendemos con mucha pasión. El futuro es para los intrépidos, el futuro es para los temerarios, el futuro es para los linenses y para los que creemos en una ciudad como La Línea. Feliz 20 de julio, viva La Línea y muchas gracias a todos. Álvaro, empata uno, ¿eh? Bueno, pasamos a escuchar el paso doble. Gracias. ¡Viva La Línea! Señora secretaria,
no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y os ruego, por favor, que nos acompañéis a las caminatas. Salimos a la izquierda, si os parece, y nos preparamos para la foto de familia. Gracias.